Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo Abierto, transmitiendo hoy desde remoto. En el programa de hoy, primero platicamos con la concejal Marjorie Velázquez acerca de la nueva ley que regula las mesas y cabinas de restaurantes en las aceras y calles de la ciudad. La concejal también nos habla acerca de sus preocupaciones en cuanto a la crisis de los refugiados que actualmente se experimenta. Luego se acerca el regreso a la escuela y ya comienza la colecta de mochilas y suministros escolares de la organización Child Center of New York. Nos habla Kathleen Rivera de la organización. Y para terminar, conectamos con el actor y comediante Eli Castro acerca de su regreso al teatro rodante puertorriqueño con su nuevo espectáculo. Quédate con nosotros, que Diálogo Abierto comienza ahora. Soy negro, blanco, taíno, mulato, caribeño, bueno, latinoamericano, dominicano. Arroz con huevos, tambor y mambo, soy sincero. Del pueblo no te miento, un chamaquito con un sueño que traigo herencia, sangre nueva. Las cabinas y mesas de restaurantes en las calles y aceras de la ciudad se han convertido en emblemáticas de Nueva York a partir de la pandemia. Y para hablarnos de una nueva ley que regula estos establecimientos y estas estructuras, recibimos a la concejal Marjorie Velázquez, representante del Distrito 13 en el noreste del Bronx. Saludos, concejal. Buena, ¿cómo estamos? Buen día. Saludos, un placer verle. Sé que está al aire libre y hay viento por allí, muy bonito el setup. Gracias, gracias. Disfrutando de como entonces lo que estamos celebrando básicamente es comer al aire libre y entonces dándole la oportunidad a tanto negocio que antes de que esta ley se pasaba y antes de la pandemia que nosotros pasamos por en el 2020, esta ley básicamente era bien limitada. Solamente básicamente si tú eras un restaurante y estaban en Manhattan, podía calificar y entonces encima de eso salía bien caro porque entonces adicional los cargos vienen siendo de licencia, también tenía que pagar para un arquitecto, un ingeniero. Y entonces esta legislación es eso. Tenemos dos licencias con esta legislación, una para comer en la acera, lo cual se permite el año entero. La otra, la más controversial, viene siendo encomiendo en la calle, ¿verdad? Y entonces eso es 8 meses del año que se puede obtener y usar eso. Y los meses que no se van a tener, básicamente viene siendo los de invierno, lo cual mucha gente si era bien difícil comer afuera si no hay una estructura fija, ¿verdad? Entonces, cuando estamos pensando, entonces, ¿qué es lo más que queremos cumplir con esta legislación? Las cuatro cosas vienen siendo, uno, bajos gastos, ¿verdad? A permitir a los restaurantes que pueden entrar y participar, dándole esa avenida. También expandir, dándole entonces la oportunidad a todos los condados de Nueva York para participar. Después también queremos hacerlo más fácil. Anteriormente, como yo te dije, teniendo permisos con un ingeniero, con un arquitecto, eso se demora tanto. Entonces, hicimos lo que podíamos para entonces hacerlo más corto el procedimiento. También lo ponimos a debajo de la agencia de Departamento de Transportación, que es una agencia más grande que ayuda. Y entonces también tuvimos la oportunidad de poner en esta legislación que cada 3 meses las agencias se sientan juntos, ¿verdad? Entonces viene siendo Departamento de Transportación, Departamento de Salud, Departamento de Bomberos, los policías, todo se agregan para entonces ver cómo entonces se mejora este programa para nuestras comunidades. Entonces, algunas veces hay cosas que nosotros no podemos anticipar, hay problemas que no se ven, entonces en sentarse en esta manera y hablar, se entiende entonces cómo podemos mejorar esto para todas nuestras comunidades. Concejal, hubo un poco de controversia, como usted mencionó. Alguna gente decía sobre las cabinas particularmente que son feas,
que son peligrosas, hay unas que son muy sofisticadas. ¿Qué tiene en cuenta la nueva ley para corregir esos reclamos? Bueno, entonces las cabinas se van a quitar porque, como usted está diciendo, mucha gente no avisaron que era difícil para sus comunidades. Algunos traían ratas, otros, mucha gente, algunos abandonaron sus cabinas también y ese es el problema. Y para eso, la gente que están escuchando y el público le pido, si tú ves una cabina que está abandonada en la calle, por favor, haznos saber. Llama al 311, dale la queja y entonces anota el número que tienen y llama a tu concejal. Nosotros estamos trabajando con el Departamento de Transportación para quitar esos de la calle. Eso no deben de existir. Si están abandonados, si no están en una manera en que se puede usar, están abandonados, ya llámanos y nosotros entonces bregamos para sacarlo. Esa es la primera. Segundo, entonces, las que existen. Y yo quiero darle las gracias a los restaurantes que hicieron un buen trabajo, que invirtieron tanto de tiempo y dinero en crear una belleza. Yo quiero decirle gracias. Y entonces tenemos que amplificarlo y darle las gracias y no solamente eso, ir a esos sitios, mandarnos nuestras fotos en lo que trabajó en esos sitios, qué le gustaron a la gente de eso, porque tal cuando el alcalde filme y esta ley y la pone en ley, entonces eso empieza la participación pública debajo del Departamento de Transportación para entonces nosotros hablar en cómo entonces nosotros vamos a seguir con el modelo que se puede usar. Entonces van a ser unas cuantos modelos que entonces los restaurantes pueden usar, pero nosotros los modelos que queremos tener lo queremos tener siempre, sí, te lo voy a decir bonito, ¿verdad? Porque nosotros no queremos nada feo ahí en la calle. Nosotros, tú sabes, somos aquí en Nueva York, nos gustan las cosas bonitas, pero más importante que sea bajo en gasto, porque entonces nosotros reconocemos las inversiones que tanto restaurantes hicieron, entonces queremos entonces amplificar eso y también hacerlo, como te dije, accesible, tenemos que hacerlo bajo en gastos y también bonito, entonces esa participación lo necesito. Entonces, si ustedes me están escuchando tan pronto que se pase la ley, que el alcalde firme la ley, pues nosotros te necesitamos que salgan, que nos digan cuál trabaja, cuál no, qué es la visión que ustedes tienen para Nueva York, porque entonces esto es para nosotros. Como yo siempre digo, esta es nuestra oportunidad de ir a la mesa y decir esto es lo que nosotros queremos en nuestras comunidades. ¿Se sabe cuándo el alcalde ratificaría esta ley? Él tiene que hacerlo entre 30 días. Ok. Sí. Concejal, Esperamos pronto. Quisiera tenerlo yo ya para este viernes para celebrar mi cumpleaños junto con él, pero vamos a ver. oh, amén. Vamos Feliz a ver. cumpleaños adelantado, concejal. Gracias. Sería muy buen obsequio. Concejal, No pressure. en los últimos segundos que nos quedan, el asunto de la crisis migratoria, los refugiados, ¿qué piensa usted? El problema que existe viene siendo un problema bien grande en cómo las visas están, el procedimiento entero de la visa y se tiene que básicamente empezar de nuevo y decir que entonces cómo vamos a arreglarlo. Y todo esto cae en las manos de gobierno federal y se tiene que cumplir con nuestras comunidades, porque lo que hemos visto, esto está causando un problema en nuestras comunidades, porque mucha gente que están aquí ve lo que está pasando y queremos ayudar. Vamos a decir la verdad, que queremos ayudar, pero también vemos que desafortunadamente esta gente que están llegando, viniendo de sus países que están sufriendo tanta crisis, entonces estamos poniendo uno contra el otro y no debe ser así. Nosotros como latinos tenemos que estar unidos y también entender que al fin del día el gobierno de nosotros tiene que dar para todo y tenemos que entonces hacer lo que podemos, porque mucha de esta gente, te lo digo yo, porque yo he ido a los diferentes lugares, como vieron el año pasado, querían poner un sitio aquí, un herc aquí en Orchard Beach, y nosotros teníamos esas conversaciones con el alcalde de la administración para decirle, tú sabes, esta área no es buena, esto no vale para nuestras comunidades porque estaba inundado y estaba en una parte del Bronx en que no se había manera para que gente saliera. Entonces tenemos que reconocer que tenemos una parte para
ayudar a una gente, pero también tenemos que hacer más razonable y pedirle, unirnos en nuestra petición, en pedirle al presidente que nos dé más recursos en fondos, infraestructura y más importante en la legislación, en cambiar la manera en que se da la visa. Concejal, en cuanto a lo que está ocurriendo en la frontera, ¿hay algo que usted piensa que el gobierno federal puede o deba hacer para controlar un poco más el flujo de personas? O sea, la prensa principal no lo está reportando, pero los vídeos que salen son cientos de personas diarios, muchos arriesgando su vida. Es una crisis humanitaria real que está siendo invisible. Y por eso tenemos que hacer más en hablar de esto. Y Ujú. gracias por decirlo, porque mucha gente no sabe, ¿verdad? Y no sale esa noticia. Y por muchas razones, ¿verdad? Para mí, nosotros tenemos que hacer más, ¿verdad? En cómo repartimos a la gente que están buscando asilo, ¿verdad? Hay partes de nuestro país que tienen espacio, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es que vamos entonces a dar los trabajos, ¿verdad? Porque hay trabajo aquí y como hemos visto en Nueva York, hay una oportunidad en agricultura, la parte norte, pero lo que pasa es que necesitamos la oportunidad de visa para darle trabajo, necesitamos la oportunidad de mejores recursos para entonces también darnos los fondos que necesitamos. Como hemos visto, nuestra situación aquí está bien difícil en que queremos darle todo lo que podemos, pero también estamos limitados en lo que se Viendo puede dar. muchas necesidades de familias nuevas migrantes en la calle, en los trenes, y uno los conoce por cómo se comportan y lo que están haciendo, y duele ver. Pero también si no hay, ¿cómo entonces vamos a ayudar? Entonces, por eso el gobierno federal tiene que entonces confrontar la frontera y entender cómo se va a ayudar, porque la cosa es que mucha gente se piensa que solamente la gente que entran en la frontera son o venezolanos o mexicanos, y eso no es. Yo he tenido gente de mi comunidad de aquí llegando de Ucrania, van de Ucrania hacia México para entrar por la frontera. Entonces, tenemos que tener esa conversación también, porque mucha gente se piensa que solamente o son latinos de Latinoamérica. No, hay mucha gente que están entrando por eso y tenemos que estar más organizados en cómo entonces se está procesando la gente, uno. Dos, en tener conversaciones con los diferentes países que entonces la gente está llegando y tener esa entendimiento en cómo mejorar el procedimiento para todos, ¿verdad? Para los que vivimos aquí, en cómo nosotros entonces tenemos que los mismos recursos de los que están entrando también, porque como yo te dije ahorita, que se siente como están poniendo uno en contra del otro y no debe de ser así. Gracias, concejal, por esta información. Seguimos en contacto. Es un tema que realmente amerita una conversación mucho más profunda. Así es que tenemos rain check. Yes, definitely. Muchísimas gracias. Gracias, se me cuida. Cada año el regreso a la escuela representa retos para padres que tienen desafíos consiguiendo mochilas y suministros escolares. Una de las organizaciones que cada año ha dado el pie adelante y ha dicho presente para ayudar a los padres y a las comunidades en esta situación es The Child Center of New York, que ya está realizando su colecta de mochilas y suministros escolares este año 2023. Y para contarnos cómo funciona esta iniciativa, quiénes califican y también cómo tú podrías ayudar y apoyar este proyecto, damos la bienvenida a Kathleen Rivera, directora de Desarrollo y Comunicaciones del Child Center of New York. Saludos, Kathleen. Saludos, Javier, un placer. Gracias para la entrevista. Un placer conocerte. Sé que el español no es tu lengua principal y estás trabajando con nosotros, así que te agradecemos muchísimo. Estoy trabajando muy duro, Javier. Lo sé, lo sé. Me contaste previo a comenzar la entrevista y de verdad que te agradezco. Esta meta que me planteas, ¿cómo se distribuirían estas mochilas y útiles?
Sabemos que las familias se están preparando para regresar al salón de clases en unas pocas semanas y nuestra organización va a dar mochilas y útiles escolares a los jóvenes en nuestros programas de servicio. Un completo surtido mochila sin costo para la familia en las escuelas, en los centros de salud que tenemos y también en los programas residenciales que tenemos también. Este año, la organización se ha fijado en una meta ambiciosa para brindar más de 12,000 mochilas para nuestros estudiantes que servimos en Nueva York, y la campaña va a estar abierta hasta el 7 de septiembre. ¿Y el público puede donar mochilas y suministros o útiles, o también pueden donar plata? ¿Cómo se hace? Sí, gracias por la pregunta, Javier. Si pueden, preferimos que vayan al web y hacer una donación y para aprender más de nuestros programas, pero y instamos que a todas apoyan esto en nuestra colecta y pueden ir al web y hay información ahí para para aprender más de la programa y para nosotros colectar mochilas para que cada niño pueda comenzar la escuela con lo que necesitan para tener éxito. El Mochila Kit, Kathleen, ¿qué contiene? Bueno, todas esas mochilas van a tener lápices, cuadernos, reglas de los fabricantes y una completamente mochila nueva. Todos los útiles que van a necesitar para empezar el primer día de la escuela. ¿Y esto se distribuye a estudiantes en diferentes escuelas o solo estudiantes que están afiliados al Child Center? En este momento, los que están afiliados al Child Center de Nueva York y tenemos programas en escuelas comunitarias en Brooklyn, en Queens y el condado de Bronx y todo en Nueva York. Háblame entonces un poquito del Child Center. ¿Qué es esta organización? Bueno, el Child Center de Nueva York ha comenzado, estamos de 70 años, ha comenzado en 1953 como un asesoramiento para niños en el condado de Queens, pero hoy tenemos una poderosa presencia comunitaria en toda la ciudad de Nueva York, llegando a más de 50,000 niños y su familia cada año. Nuestra misión es fortalecer a los niños y a las familias con habilidades, oportunidades y apoyo emocional para que ellos construyan vidas saludables y exitosas. Ofrecemos servicios de salud mental para individuos y niños, educación de la primera infancia y programas de desarrollo juveniles, y también tenemos servicios residenciales para jóvenes vulnerables entre la edad de 12 y hasta 18 años de edad. ¿Cómo puede el público obtener más información sobre la iniciativa de mochilas y sobre los demás programas del centro? Sí, gracias. Pueden ir a nuestro sitio de web y hacer una donación y aprender más sobre nuestros programas. Instamos a todos que apoyan nuestra colecta de mochila para que cada niño pueda comenzar la escuela con lo que necesitan. Gracias por esta información, Kathleen Rivera del New York Child Center. El actor, comediante, fiscal y abogado Eli Castro regresa al escenario del Teatro Rodante puertorriqueño en Nueva York con un nuevo espectáculo unipersonal que se llama Law and Disorder. Y para hablarnos de este proyecto y también ponernos al día con su carrera, hoy recibimos a Eli Castro. Hola, Elizardi. Hola, ¿cómo estamos? Mucho gusto. Un placer conocerte. Elizardi, regresas al PRTT en el centro de Manhattan. ¿Cuáles son las fechas? Septiembre 7 a octubre 28. Ahora, Eli, ¿por qué quisiste o tienes necesidad o ves la necesidad de contar esta historia? Bueno, porque mi sueño siempre fue de ser actor, de ser comediante. Entonces, siempre tuve ese sueño, pero nunca tuve el coraje para ir detrás de ese sueño. Entonces, yo quiero que este show sirva como una motivación, como un tipo de inspiración para esas personas que
que tienen ese sueño, pero no tienen ese valor, ese coraje para ir detrás de ese sueño. ¿Cómo desarrollaste este guión? Poco a poco, lentamente, porque esto fue algo que siempre tuve, pero nunca tuve ese permiso, porque siempre quería hacerlo bien por mis padres. O sea, la idea de ser un abogado fue la idea de mi papá. Y como yo siempre le tuve miedo a mi papá, pues me puse como abogado, porque eso es lo que había que hacer. Pero poco a poco me di cuenta que lo que yo quería no es lo que él quería, lo que mi mamá quería. Entonces poco a poco fui desarrollando ese interés, ese material, esa necesidad de entretener a familias. Y eso es lo que más me motiva a mí. Traer a las familias y entretenerlas, como mi tío me entretenía a mí y a mi familia en la sala con sus cuentos y su historia. Eli, ahora me mencionas que no tenías el valor para hacer esa transición de carrera que siempre soñaste. ¿De dónde se saca ese valor? ¿De dónde lo sacaste? Tú sabes, yo creo que primeramente sale del corazón, o sea, siempre tienes que tener ese deseo, pero también fue que siendo abogado me ponía mal. Yo creo que me estaba afectando la salud. Y yo hablo de eso en el show, hablo de eso en el libro, que yo cogía mis casos muy personales, porque yo nunca quería perder, porque yo cogía esa representación como si fuera un hermano o un primo, un tío. Si ese cliente le querían dar cárcel, yo no quería que él fuera a la cárcel, yo no quería que lo castigaran. Y, o sea, yo para mí lo cogía como si fuera familia. Entonces, ese tipo de representación va afectando a uno poco a poco y me sentía como que me estaba perdiendo, no solamente la salud física, pero la salud mental. Entonces llegó un día donde yo decidí que era esencial de si yo me iba a salir, que me saliera ahora o algo me iba a pasar. Me mencionaste el libro. ¿Qué me puedes decir del libro y cómo el libro ha sido fundamental? Made for this, ahí lo estoy viendo. ¿Cómo el libro ha sido Sí, fundamental en tu crear, tomar ese mensaje y llevarlo entonces a la escena? sí, porque yo siempre quería que, bueno, si la gente no puede ir a Nueva York o no podía ir a los shows míos, yo siempre quería ofrecerle algo a ellos que ellos puedan leer, ¿no? Sin tener que ir al teatro, si alguien no vive cerca del teatro, ¿no? Entonces, para mí era importante tener ese cuento, esa historia de cómo yo fui de un abogado a un comediante, de todo lo que yo tuve que pasar y que lo tuvieran en un libro para leerlo, no solamente las personas que no pueden ir a los shows míos, pero mi familia en Puerto Rico o mi hijo, algo que se quede, algo que esté ahí, que tú lo puedas poner y leerlo cuando quieras o leerlo 2 o 3 veces y que siempre esté disponible. Para mí era importante tener esta historia en una manera que puede estar ahí hoy, mañana y siempre. Eli, en cuanto a hacer la transición entonces, ¿cómo te preparaste para hacer esa transición? Porque hay mucha gente que está en situación similar, con carreras profesionales en otros campos que quieren transicionar a las artes creativas de algún modo. Se tienen que preparar financiera, mental y emocionalmente. ¿Cómo tú hiciste ese cambio? Sí, financialmente te voy a decir la verdad, financialmente es lo más fácil porque esos son números, ¿no? Eso puedes ahorrar como si vas a comprar un carro, un televisor, esos son números, ¿verdad? Tengo este número, necesito este número, tengo que ahorrar, etcétera. La parte más difícil es la parte emocional, ¿verdad? La parte mental. Mentalmente yo tuve mucha suerte porque siendo abogado, siendo criminalista, me preparó para ser comediante, porque en sí, como abogado, tú te paras al frente de un grupo de extranjeros y le cuentas una historia. Eso es un juicio. Un juicio es dos lados contándote dos diferentes cuentos, dos diferentes historias. Entonces, tú estás entreteniendo al jurado. Eso es lo que yo hacía. Para mí el juicio era un show. Si ese jurado se reía conmigo y se sonreía, yo ganaba. Y si no se sonreían y no se reían, pues yo perdía. Y al yo perder, el cliente mío va para la prisión. O sea que eso es mucho más presión de lo que yo hacía. Entonces, siendo abogado, me sirvió como práctica para ser comediante. Tuve suerte con eso. Pero la parte emocional es más difícil, porque la parte emocional es cuando uno piensa en esos días oscuros o en esos días lentos donde uno empieza
a preguntar y a dudar la decisión de uno. Eso es lo más difícil, combatir esos pensamientos que uno tiene, donde tu voz o en sí, tu voz interna, tus papás, ¿verdad? Tu conciencia te dice, ¿qué tú has hecho? ¿Qué error más grave? Vas a fracasar. Ese es el obstáculo más grande que uno tiene en sí mismo, ¿ves? Eli, dramatúrgicamente, tú escribiste el guión, pero ahora lo estás trabajando con Cándido Tirado, muy destacado dramaturgo y director aquí en Nueva York, que está dirigiendo el trabajo en escena. ¿Cómo ha sido para ti trabajar mano a mano con Cándido en el montaje, pero también en cualquier ajuste que la historia necesite según evoluciona? Sí, Cándido Tirado es una persona excepcional. O sea, su visión artística es una que yo admiro y respeto mucho, porque yo le puedo traer cierta visión al proyecto, pero cuando él me ve y él ve lo que tengo en mente, él me tira una idea o una palabra y no es que solamente la absorbo, sino que la convierto en algo más grande. O sea que él y yo trabajamos excelente. Y bueno, que ese es como mi papá, mi tío, mi abuelito, mi padrino. Y lo que él dice, yo lo absorbo como una esponja, porque la experiencia que él tiene es increíble. Cuando combinas la experiencia de él y lo que yo le traigo a la pieza, lo que yo he escrito, es una combinación perfecta. ¿Qué significa para ti el escenario del teatro rodante puertorriqueño? O sea, una institución fundada por Miriam Colón, un ícono de Nueva York. Y Raúl Juliá, igual, sí. No, estar en esa tarima para mí es un privilegio, es un honor. Y muchas veces pensé cuando hice Made in Puerto Rico hace ya 4 años, me daba mucha emoción porque ese teatro se formó para obras como esas, obras donde hablan de nuestra historia, ¿verdad? Entonces, Made in Puerto Rico habla específicamente de la historia de un puertorriqueño que nació en Puerto Rico y se crió en Nueva York y cómo encontró su identidad. Entonces, Law and Disorder habla de ese puertorriqueño que vino a encontrar su amor al teatro a través de ser un abogado en Nueva York, en Florida, en Chicago. O sea que para mí yo veo a Miriam Colón y a Raúl Julia que ven eso y dicen, para eso hicimos el teatro, ¿verdad? Para voces como él, como la de él, para voces como otra en la comunidad que le pueden decir al mundo entero que nosotros tenemos una historia vasta y grande, que no tiene que ser una historia de sirvientes o de criminales, o que somos también abogados, que somos doctores, que somos de todo, venimos de todo y somos una historia increíble y hay que decirla. Gracias, Eli, por esta información y bienvenido de vuelta a tu casita en Nueva York. Mucha suerte y seguiremos pendientes para el próximo trabajo también. Gracias. Esto ha sido todo por esta edición de Diálogo Abierto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Disfruten el verano. Nos vemos en la próxima.